Ahí sí, doctores, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, ya. Mire, el cáncer de Sí, vejiga... doctor, sí se lo escucho. Muy bien. Vean, mire, el cáncer de vejiga también, como todos los cánceres que afectan a la economía humana, han cambiado de presentación. Durante muchos años se mencionaba que estadísticamente su presencia era más frecuente en hombres que en mujeres. También decían que era raro encontrar en pacientes de menos de 50 años, pero las cosas han girado en 180 grados. Hemos tenido de hace dos años, en el año 19 tuvimos un cáncer de urotelio, cáncer de vejiga en una señorita que recién cumplía los 14 años y medio, tenía 14 años y medio y tenía su menarquia y debutó con una hematuria silenciosa, indolora, y comunicó a su madre y la madre le dijo, es que ha tenido tu primera menstruación, pero no, era que tuvo ella un tumor de urotelio, un tumor de vejiga que le causó hematuria. Estamos hablando de una niña de 15 años. En el año 19 también tuvimos un hombre joven de 23 años con un tumor de urotelio y otro de 28. Y se han presentado desde hace unos 8 o 10 años tumores en pacientes de 33, es decir, en la tercera, cuarta década de la vida. Entonces, lo que está escrito se tiene que ir modificando, porque ahora se presentan también en un 50 y 50%. También se presenta en tumores de vejiga en el sexo femenino. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que hacen que se desencadene la aparición de este tumor en la vejiga? Entonces, el tumor de vejiga más frecuente es el carcinoma de células transicionales, y como el nombre lo dice, células transicionales, es lo que todos los tumores inician en la mucosa, ¿sí? En el epitelio, en la superficie, en la mucosa de la vía urinaria. Este carcinoma puede estar en la luz del uréter, en los cálices, en la pelvis, porque hemos dicho que es el mismo epitelio que en urología lo decimos urotelio, de urinario, entonces el urotelio. Y como es de células transicionales, es de células de constante recambio. Entonces a veces, o está comprobado que en un examen de citología podemos encontrar las células tumorales que han sido exfoliadas o que salen del tumor. Entonces la citología en otras partes de nuestro territorio, aparte de nuestro territorio, entonces se hacen citologías. Y ahí se puede ver bajo microscopio y con el conocimiento académico que tenga el patólogo o el citólogo, entonces puede ver células tumorales. Es un método muy concreto, muy práctico para detectar un posible tumor de vejiga. No es invasivo, no causa dolor, puede recoger la muestra y examinarse. Bueno, pero antes de llegar a esto, el tumor de vejiga también decimos que es de aparición silenciosa, pero la vejiga tiene una respuesta inmunológica muy grande. Si la vejiga, por ejemplo, le llega un cálculo urinario que ha descendido de la vía urinaria superior y llega a la vejiga va a dar una respuesta. Va a decir esto que aquí la vejiga solo acepta líquido. Y si cae un cálculo, le va a dar irritación, va a sentir, el paciente va a experimentar un cambio en su abdominal
y más aún, supongamos que hay una obstrucción, que no puede salir la orina con una retención por alguna causa, la vejiga va a dar una respuesta porque ella tiene una respuesta inmunológica muy alta, una sensibilidad demasiado que no la tiene, quizá la tiene nuestros sentidos como la boca, pero la vejiga igual, ella dice, aquí hay algo. Entonces, si hay un cambio eh, en su estructura, en la mucosa, ella va a comenzar a avisar. Lógicamente que el ser humano siempre dice, me fastidia, será porque no he tomado agua, será porque no me aguanté las ganas de orinar, y busca una solución y se automedica. Pero si se altera el acto miccional, si se irrita la vejiga y no hay ninguna causa, uno tiene que pensar que ese paciente algo está pasando, algo está sucediendo dentro de la vejiga. Ahora, normalmente cuando aparece un tumor puede haber un sangrado, es decir, la hematuria. La hematuria es el signo de presentación más frecuente del cáncer de vejiga, pero es una hematuria indolora. El paciente no tiene dolor, simplemente orina sangre. Y nosotros ya sabemos que ningún ser humano tiene que orinar sangre en ninguna etapa de la vida. Entonces, supongamos que hay pacientes que dicen que se ha hecho un examen y le detecta que hay hematuria microscópica. Y entonces la persona dice, el médico que la ve dice, hay que repetirlo, pasa 3, 6 meses y vuelve a tener hematuria microscópica. La hematuria microscópica constante en un determinado tiempo tiene que ser investigada, porque no tenemos que tener hematuria microscópica, peor macroscópica. Alguna vez los pacientes presentan un sangrado, una vez, como es indolora, como no tienen síntomas, se olvidan. Muchas veces ni lo comentan. Entonces, otros asocian a su dieta que han comido esto, que han comido remolacha, que, bueno, siempre hay una justificación para una cosa fortuita que se presenta en nuestra vida diaria. Siempre nosotros justificamos, puede ser esto, es que me golpeé, pero no pensamos, es normal, pues que la comunidad que nos desconoce todo lo que estamos nosotros exponiendo, eh, actúe de esa manera. Pero si un paciente, una persona dice, me parece, doctor, que he orinado sangre, la comunidad en nuestro medio, en el caso de Maturia, usted no puede expresarse como voy a decirles, sino que usted tiene que saber que la comunidad se comunica con usted haciendo comparaciones. Por ejemplo, si es una leve hematuria, dice, no, se parece a la cola fresa. Si hace una comparación, en este caso, con una bebida, ¿no? Con una bebida gaseosa, otro dice, no, dice doctor, era como el lavado de la carne. Bueno, esas son expresiones domésticas que ustedes no saben porque no incursionen en la cocina. Pero dice, es como el lavado de la carne. Significa que porque en casa la mamá a veces saca la carne, depende pues si la ha comprado en un mercado o en el Supermax, el supermercado, luego está congelada, la pone en un recipiente y empieza a desteñirse, entonces sale una coloración rosada intensa. Entonces la comunidad se expresa así, no doctor, era como el lavado de la carne. Entonces uno ya usted tiene una idea, porque así es, diríamos, que el medio se expresa así para comentar lo que vive o lo que vio en su orina. Otro dice, no doctor, es como el vino, un vino, entonces como está aquí en la diapositiva, entonces es una hematuria macroscópica. Y alguna vez viene el paciente o el familiar viene y dice, doctor, si era sangre, sangre rutilante. Entonces, ustedes ya saben que eso no es normal, nunca va a ser normal, entonces usted tiene que investigar, aclarar
este síntoma o este signo que presenta el paciente que tiene un problema. Bueno, ahora hablando específicamente de un posible tumor de vejiga. Entonces, esta es la citología que podemos pedir. Ahora, aparte de lo que hemos mencionado, la hematuria, también el paciente puede tener una incomodidad en la micción, puede tener síntomas de una cistitis, o le da urgencia, tiene que ir al baño muy seguido, y cuando micciona a veces tiene una disuria, un ardor, una incomodidad. Hemos dicho que el acto miccional es un acto natural, espontáneo, satisfactorio, y yo le añado que es placentero. Pero si una persona tiene un problema en su vejiga, no se puede aplicar lo que estamos mencionando. Pues entonces alguna vez busca atención al médico. Muchas veces no va al médico, se debe consulta con el de la droguería que está en su casa, con quien tiene confianza, o pregunta y hace intercambio telefónicamente, porque es normal que el paciente no se imagina que puede tener una patología dentro de su vejiga. Ahora, normalmente, ¿quiénes pueden verse afectados con tumores de vejiga? Está comprobado que el tabaquismo, sí, la persona que es fumadora crónica, eso lo hemos comprobado muchas veces, pacientes adultos mayores, varones o mujeres que han sido fumadores crónicos. Hemos tenido pacientes que en el interrogatorio que tiene, por ejemplo, 70 años. ¿Y cuánto tiempo tiene usted fumando? 40 años. Pero ya dejó de fumar. No, yo todavía me fumo. ¿Cuántas? Bueno, 3 diarios. Y antes fumaba una cajetilla diaria. Imagínese usted cuánto tabaco ha consumido el paciente. Y debuta con una hematuria. Entonces, si solo en el interrogatorio o en el examen físico, porque el fumador crónico tiene su huella en los dedos o en sus dientes. Entonces, uno le pregunta, ¿cuántos años tiene fumando? 30, 40. Y dice, yo fumo tal cigarrillo. Otro dice, no, dice, recién hace 5 años de fumar. Uno de los factores que predispone. No quiero decir que todos los fumadores crónicos van a tener cáncer de vejiga. No quiere decir que todos los fumadores tienen cáncer de pulmón. Pero está comprobado que en un grupo de pacientes es que para el desarrollo de un cáncer de ley confluyen muchos factores que se van a sumar para que surja el problema. Tenemos reportes de pacientes que han hecho cáncer de vejiga, especialmente a las personas que están en contacto con sustancias que van a inhalar. Por ejemplo, tenemos reportes de pacientes que trabajan en agricultura y fumigan constantemente sus cultivos, sus, puede ser banano o algún otro producto agrícola que ellos estén en su cultivo. Entonces, ustedes saben que se ponen una especie de mochila y van fumigando. Unos lo hacen caminando, otros lo hacen ahí en una avioneta, ahí fumigan, ¿no? Para las diferentes, contra las plagas que pueden afectar sus cultivos, ¿no? Esas personas, perdón, que están en constante contacto, inhalando en unos, posiblemente por algún factor que tenga el paciente inmunológicamente, genéticamente, puede desarrollar un cáncer de vejiga. Y otra situación fuerte, muy fuerte en las investigaciones es la presencia de un proceso infeccioso crónico constante
afecta el epitelio de la vejiga. Cistitis crónicas. Ambos pacientes coinciden que han desarrollado un tumor de vejiga. Eso tampoco podemos decir que a todos los pacientes que tienen cistitis van a tener tumor de vejiga. No puede, eso no es nada radical, tácito, sino que se ha comprobado que la presencia, por ejemplo, constante de Escherichia coli ha desarrollado en X paciente un tumor de vejiga. Entonces, por eso es que se insiste en que el ser humano no tiene que hacer o no tiene que dejar residuo postmiccional. Ya hemos hablado sobre esto. El residuo postmiccional no es normal. Usted después de la micción evacúa toda la vejiga. Usted sabe por naturaleza que ya vació su vejiga, ya sintió la satisfacción de haber miccionado. Lógicamente que nadie puede exprimir la vejiga. Es decir, ustedes no lavan, no saben de eso, pero la exprimida es, por ejemplo, alguna cosa que usted ha lavado, pero eso es su mamá que le lava la máquina. Entonces se exprime y saca todo el líquido que está en una prenda que usted va a hacer secar. La vejiga no puede llegar a eso. Siempre se acepta como un residuo de 5 a 10 mililitros. ¿Por qué? Porque mientras usted está orinando, el riñón sigue trabajando y va a empezar a emitir la orina vía uretral a su vejiga. Entonces va cayendo cada minuto un mililitro. Entonces después de 3, 4 minutos ya tiene usted ahí 4 o 5 mililitros de orina y así sucesivamente. Entonces no podemos hablar de que no hay cero, no es cero, no existe la palabra cero en el postmiccional. Por eso se acepta que usted puede tener 5, 10, 15 ml, es natural, porque esa pequeña cantidad no le va a provocar todavía a usted un deseo nuevamente de miccionar. Y entonces el residuo constante o infecciones constantes, especialmente por la bendita bacteria que es la Escherichia coli, se ha comprobado que puede desencadenar o beber. ¿Por qué? Porque sería largo y no es la clase. Ustedes no tienen idea todo lo que produce la bendita bacteria, ese microorganismo, así como no teníamos ni idea de que este virus que está en el medio ha causado tanta desgracia y ha afectado tanto al ser humano, a todo, porque no solo afecta a la vía respiratoria, provoca trastorno inflamatorio en los vasos y demás, ¿no? Entonces, las anilinas, los químicos pueden hacer que desarrollar un posible cáncer de vejiga. Ahora, si hay algún cambio en el hábito miccional, si una persona llegara a tener una cistitis o un proceso inflamatorio crónico en vejiga, debe ser investigado. Lo mínimo que usted puede sugerirle que se realice es una ecografía de vejiga. Usted quiero que se haga una ecografía con la vejiga llena y después ver el residuo. Ahora, sobre esto de la ecografía, ya vamos a hablar de las imágenes que están ahí, pero un comentario. En nuestro medio, por ejemplo, los que hacen imágenes, los que vayan a hacer imágenes, van a un estudio para hacer imágenes y le dicen al paciente, tome agua. Hasta hay un dispensador de agua y lo hacen tomar agua, Y ya cuando la persona ya no soporta, necesita urgentemente ir a orinar, le hacen la ecografía. Doctores, eso no está bien. Bueno, y después que el paciente orina, va al baño y le dice, vaya a orinar y venga otra vez para hacer le hacen el rastreo nuevamente. Es posible que en el estudio haya un solo baño, el paciente está tenso o la paciente está tensa, se sienta
puede que se sienta, si es dama, puede que no se sienta porque ella no se siente en cualquier baño y eso está sucio. Entonces, no se sienta, sino que hace la posición de la garza cuando va a elevar el vuelo y orina. En esa posición no vacía completamente la vejiga. Y bueno, y si se sienta, alguien toca la puerta, ya corta, entonces se va a hacer el eco después de la micción y le sale que, uy, se le ha quedado como 100, tiene residuo. Entonces, ¿por qué yo expreso, por qué yo les hago este comentario? Porque he tenido la paciencia de interrogar a los pacientes que cómo le han hecho el eco. Entonces el paciente me ha referido que ya no aguantaba. A ver, no, doctores. El eco debe ser con la capacidad que nos provoca habitualmente la micción. A ver, yo les hago una pregunta, si alguien me la... ¿Con cuántos mililitros usted puede sentir el deseo miccional? Nadie me responde. Verá, 350. ¿cuánto? 350 mililitros. 350. Usted sabe cuánto es 350 ya. Sí, usted, el doctor ha sido uno de los que se aguanta para orinar bastante. Bueno, se ha educado así. A ver, no, a ver, vamos resumiendo. Normalmente, ¿cuánto? 150 o 100. 150. Bueno, ese se aproxima más a la verdad. Mire, normalmente con de 150 a 180 usted tiene que orinar. Esa es cuando a partir de los 100, 120 viene el deseo miccional. Y usted, pero lógicamente que usted en el transcurso de su vida ya tiene, usted ya ha educado su vejiga. Entonces usted ya sabe, sale de su casa miccionando, porque sabe que más o menos después de 2 horas, 2 horas y media, ya va a tener deseo misional, porque les he dicho que no es matemático, pero sí la cantidad de orina que se provoca, que se produce es 1 mililitro hora. Entonces, 60 y 60, 120 y un poquito más. Entonces, 150, 2 horas y media, usted ya desea ir al baño. Por su educación puede aplazar hasta que llega un momento en que tiene, el verbo tener es una obligación, tiene que ir a orinar. Y cuando usted ya menciona, siente una satisfacción que es de segundos, natural, que la vive desde que usted ya sabe orinar solo. Así es la micción. Entonces, cuando se hace una ecografía, el médico que hace la imagen con 200 ya tiene una visión de la vejiga. ¿Ya? Pero hay pacientes que me reportan 600. Entonces, si tuviste más de medio litro guardado ahí, dice, doctor, ya me orinaba, se me salía y no me hacía el eco. Están equivocados los colegas. Así no funciona. Tiene que hacerse una ecografía con 200, 250 máximo, porque ya está, lo que quiere ver uno es la anatomía de la vejiga, las paredes, el engrosamiento, la mucosa, la relación del músculo. Eso es lo que busca el médico con las imágenes y lógicamente que va a buscar lo que está, no está, lo que es anormal, como en esta diapositiva que vemos una imagen de sustracción. Todo está oscuro con la orina, pero vemos una imagen de sustracción. Esa es la característica cuando un tumor está ocupando la vejiga. Una imagen de sustracción. Otros llaman una imagen en negativo. Depende cómo le han orientado cuando usted recibió el módulo de imágenes. Pero estas fotos que están aquí son las imágenes típicas de un tumor de vejiga. Y con una ecografía usted ya tiene una orientación de que dentro de esa vejiga hay algo que no es normal, que es un tumor de vejiga que está en el piso
Entonces, la ecografía nos orienta. Normalmente, el acto misional se presenta, el deseo misional, perdón, es 150, 120, depende de su hábito, depende de su educación, depende de lo que usted cotidianamente realiza. Entonces, más o menos en el día se orina entre 5 veces, 4 o 5 veces, depende de la educación. Las doctoras en medicina, ellas han educado a su vejiga para aguantar más orina. ¿Por qué? Porque durante la educación no podían, no podían ir al baño porque los baños son sucios, no hay donde hacer la micción, entonces van educando a mantener más cantidad de orina en su vejiga hasta poder realizar este acto de manera satisfactoria en un sitio adecuado, con aseo y demás. Así es lo que ha sucedido. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque alguna vez ya no hago ninguna encuesta, preguntaba a las señoras médicas ahora sobre esto, con unas preguntas anónimas, y pues lo que le estoy diciendo tiene un respaldo de mucha información obtenida por las mismas médicas que ya ahora decimos que ya son médicas, ¿no? Entonces, la ecografía es un buen procedimiento para iniciar la investigación, porque la ecografía es un procedimiento sencillo, no doloroso, no invasivo, se puede repetir, tampoco que, que está siempre a la mano en un centro, otro centro, pero ya usted con una ecografía tiene ya una idea de lo que pueda estar pasando en la vejiga. Ya. Ahora, nosotros también podemos evaluar con la tomografía. ¿Por qué? Porque la hematuria es, la hematuria es un síntoma, un signo. Y me permito comentar lo siguiente. Las hematurias, hay diferentes clasificaciones, pero la que nosotros siempre decimos, les comento a ustedes, es que tienen que recordar, puede haber una hematuria prerrenal, sí, que no tiene nada que ver el riñón, no tiene nada que ver la orina, la vía urinaria, prerrenal. Son enfermedades metabólicas, enfermedades hematológicas. Entonces, por ejemplo, puede haber una hematuria cuando un paciente toma en exceso anticoagulante, en exceso la aspirina, y el paciente viene, orina sangre, y entonces este paciente ha estado ingiriendo en exceso el ácido salicílico, o está tomando el ácido salicílico más otras sustancias, como hay uno que se llama o está tomando algo del ácido tranexánico porque ha tenido un trastorno vascular o porque tiene un trastorno en su corazón, me manda el cardiólogo un anticoagulante. Entonces, eso es necesario que lleve un control la persona que ingiere estos medicamentos. Se dosifica sus niveles y entonces algún paciente dice, tuve hematuria, y ha sido el exceso de anticoagulantes que está ingiriendo. Entonces hay hematurias prerrenales, hay renales, trastornos que afectan en sí el parénquima del riñón, y el parénquima del riñón. Entonces puede haber, ya hemos hablado de un tumor renal que se desarrolló, provoca una hematuria. Hay trastornos inflamatorios, puede ser una glomerulonefritis. Esos son renales en sí, alteraciones del parénquima que vayan a provocar un sangrado. Y las postrenales, entonces son, por ejemplo, los cálculos que migran, y los prosrenales, los postrenales, también en este caso. Estamos hablando de las patologías que producen hematuria. La hematuria, como el nombre lo dice, sangre en la orina. Entonces ahí viene tumor de vejiga. Ahí viene una hiperplasia de próstata, que la próstata está creciendo hacia la vejiga, se
pues, hay un proceso inflamatorio, sangra, se rompen los pequeños vasos y sale una hematuria macroscópica. Y lógicamente que los procesos infecciosos o inflamatorios crónicos son silentes y puede haber hematuria microscópica. Ahora, la tomografía, usted la tiene que solicitar si tiene cómo hacer la tomografía o si no tiene la tomografía, puede hacer un urograma si está sospechando que el paciente tiene una causa posrenal. Entonces ahí va a ver todo, se va a dibujar el riñón, si hay alguna masa, se va a dibujar si hay una imagen de sustracción en pelvis. A veces con dificultad se va a ver en uréter, pero en vejiga sí se puede observar. Entonces, la tomografía es un procedimiento que nos va a dar una información adecuada. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, la tomografía muestra que el tumor está en la pared de la vejiga. Ahora, los tumores pueden ser uno o pueden ser múltiples. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pueden estar sembrados dos. Entonces, nosotros los comparamos como cuando usted se va aquí a un balneario de la costa, especialmente por las zonas del norte, se va por Engordón, Montañita, por Allangue, entonces usted se va para hacer buceo, entonces cuando usted bucea va a ver en el fondo, en la superficie del mar, ahí va a haber algas, una fronda. Bueno, nosotros los urólogos los comparamos con eso. Hay como una vegetación, una fronda. ¿Por qué? Porque la vejiga está llena de líquido. Entonces ahí está sembrado los tumores en esa mucosa de la vejiga. Puede ser solitario uno o puede estar dos, tres. Depende del tumor, depende de la agresividad del tumor que se presenta en un paciente. Entonces ahora, lo más importante, todos los tumores se inician en la mucosa, es decir, es el epitelio. Yo le comparo como en su casa tiene una cerámica, una baldosa, o tiene parqués, unas láminas. Ya, eso es el epitelio que cubre toda la vejiga, el uréter, la pelvis y los cálices. Y puede aparecer un tumor que hemos referido, el más frecuente es el carcinoma de células transicionales. Ahora, otro detalle. Nunca debe quedar sin investigación seria el signo de la hematuria. Nosotros, como se dice, el examen estrella que hacemos frente a una hematuria es una uretrocistoscopía. La citoscopía, cuando usted escuche todo lo que es copía, está relacionado con microscopio. Entonces usted dice videoendoscopía alta, colonoscopía. Le hace el otorrino aquí le mete fuego. Ahora, la endoscopía se realiza ahora no hay agujero del cuerpo humano donde no se meta una cámara con el endoscopio. No existe. A ver, los que son hinchas de diferentes equipos. Un jugador sufre una lesión, lo llevan enseguida. Bueno, ahí también los traumatólogos también tienen su fuente de ingreso. De ese sitio no, le hacen una endoscopía de la rodilla para ver los ligamentos y demás, y los meniscos y todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, si tiene algo en la garganta, le hace el otorrino. Si nosotros, en este caso, si urología ve un paciente que orina sangre, es imposible que nosotros no le propongamos hacerle una citoscopía. Le debemos hacer. ¿Por qué? Porque introducimos un endoscopio por la uretra, bajo sedación, lógicamente, y vamos a observar si se trata de un tumor, estas fotos que ustedes están viendo.
En el fondo se ve la pared de la vejiga y ustedes pueden ver cómo está sembrado un tumor en la vejiga. Esa es la presentación usual de los tumores de vejiga en el ser humano. Y la citoscopía es el examen específico para observar, porque uno va a ver toda la vejiga, va a ver cuántos tumores hay, el tamaño. Nada es matemático, no podemos ser matemáticos con un endoscopio. Entonces, vemos el tamaño, la ubicación, el número, las características del tumor. Hay unos que son diferentes a estos, pueden que sean otra clase de tumores más agresivos, como un sarcoma, que es agresivamente inmortal, duran poco los pacientes, pero igualmente, gracias que son escasos, pero se presenta. Entonces, la citoscopía es un examen muy, muy preciso para aclarar un diagnóstico cuando hay una sospecha de un tumor de vejiga. Ahora, si un paciente tiene una alteración en la pared de la vejiga, como la que ustedes están viendo, usted tiene que hacerle una biopsia. Usted tiene que extraer un pedazo de ese tejido y hacerlo un estudio histológico para ver de qué se trata esto. Porque usted lo tiene que después solucionar. No hay medicamentos orales, no hay cápsulas, no hay inyecciones que hagan desaparecer un tumor de urotelio. No existe. Nosotros, cuando tenemos una sospecha, porque ya hemos hecho los exámenes protocolarios, ya tenemos una sospecha de un tumor de vejiga, le hacemos la citoscopía. Si es posible tomar un fragmento del tejido, nosotros lo extraemos y lo mandamos a biopsiar para que nos confirme es un tumor. Sobre esto también me permito comentar algo. A nivel de paciente general, nosotros nos consulta, hacemos las imágenes, le proponemos la citoscopía y a veces no tomamos biopsia. ¿Por qué? Porque todo tiene penosamente el asunto, todo esto viene del asunto económico. Entonces, se realiza la endoscopía, vemos el tumor, nosotros desde hace unos 6 años, 5 años, todas nuestras videoendoscopías quedan grabadas porque tenemos cámara endoscópica. Entonces, ahí está la prueba del tumor, los tumores, se hace todo. Y podemos tomar biopsia cuando el paciente le dice, mira, tiene que llevar este pedacito a patología para que le haga un estudio. Entonces, lo primero que dice el 90, no, es que yo no tengo dinero, que soy esto, yo no puedo. Ya, ok. Entonces, nosotros con la endoscopía y sabiendo que ese tumor que usted está viendo en esta foto tiene que ser extraído, nosotros aquí estamos hablando de los pacientes de comunidad general. Entonces decimos, mira, tú tienes que hacerte una operación para extraer ese tumor. Entonces ahí el paciente que tiene que operarse, cuando hacemos una cirugía que se llama resección transuretral del tumor, ¿sí? Entramos con un aparatito por donde orina y lo vamos a extraer el tumor y lo vamos a dejar sin tumor. Todo lo que más se puede se retira. Vamos a dejar cauterizado donde está surgía en la pared de la vejiga y esperamos entonces el resultado de histopatología. El patólogo nos dice, este es un tumor de vejiga o carcinoma de células transicionales. Nos va a decir si es infiltrante o no es infiltrante. A ver, eso es lo que tiene que tener claro. Todo tumor empieza como un cáncer superficial, es decir, se le afecta la baldosa, la cerámica del epitelio, solamente se afecta eso. Entonces, si el paciente tiene le sacamos todo el tumor y dice, es no infiltrante, entonces nosotros decimos, bingo, el paciente tiene mucho chance, el paciente tiene que pelear, el paciente va a vivir bien, tiene buena calidad de vida, tiene que ser disciplinado y seguir controles y el paciente no va
no se le va a complicar la vida. Simplemente tiene que ser, como se dice, orientado y controlado de manera conveniente. Entonces, es importante, doctor, tener un estudio, una respuesta con la biopsia. Si el paciente nos dice, el patólogo dice, es un tumor que infiltra la lámina propia. A ver, la mucosa de la vejiga la estamos comparando groseramente con un material del piso. Entonces, la cerámica. Bueno, a ver, la lámina propia es el pegamento hacia el piso, el contrapiso. Contrapiso llamamos lo que está el cemento del piso. Entonces, la lámina propia es ese pegamento o ese cemento que se adhiere al concreto. ¿Y el concreto qué cosa es? El músculo de la vejiga. Si el tumor, el patólogo dice es un tumor infiltrante o entra a las fibras musculares, el paciente ya no tiene un tumor superficial, ya es un tumor infiltrante. Un tumor infiltrante, entonces el tratamiento tendrá que ser aplicado de otra manera. Eso tienen que ustedes recordar sobre esta patología. Entonces, los tumores de vejiga empiezan con la superficie y luego van a ir invadiendo, depende del grado de diferenciación. Yo no sé si he comentado, pero ahorita lo hago. Los que vayan a hacer cirugía tienen que llevarse y tiene que haber una suficiente empatía y confianza con el patólogo, porque el patólogo tiene que hablar el mismo lenguaje. Entonces, si el paciente nos dice carcinoma de células transicionales, porque esto que estoy mencionando tienen que haberles explicado en patología, pero si no, les resumo. Los cánceres y las descripciones histológicas se relacionan con el grado de diferenciación y el grado de infiltración. Si el paciente tiene un cáncer de vejiga bien diferenciado, no infiltrante, entonces le digo al paciente, bueno, le decíamos antes, haga fiesta, tranquilo, usted va a estar muy bien, porque es bien diferenciado. Significa que el patólogo puede ver las células naturales y las células malas en un corte histológico. Y si dice infiltrante porque no va más allá de la lámina propia, significa que no entra a la primera capa que va a tener el músculo. Entonces, nosotros decimos, venga, usted esté tranquilo, usted tenemos mucho que pelear y usted va a estar bien y no se va a morir y va a vivir tranquilo. Pero si el paciente, el patólogo nos dice, cáncer de vejiga, indiferenciado, no puede ver, las células están alteradas completamente, hay un desorden tisular, dice, infiltrante. Si dice, si hemos tomado una muestra grande y dice infiltrante y hemos mandado que haya hasta músculo, tomado el músculo de la vejiga. Ese paciente, la situación de él es de color de hormiga roja que pica. Eso está feo, eso hay que ver cómo lo vamos a orientar, hay que trabajar rápido y hay que ver cuál va a ser la solución para que el paciente prolongue su vida, frene la enfermedad y pueda tener una calidad de vida aceptable. Si los pacientes llegan en estadios infiltrativos, es bien duro para el paciente pelear con un cáncer de vejiga infiltrante. Pero todos empiezan en un estadio superficial y la mayoría de cuando se inicia son bien diferenciados, no infiltrantes. Lo que deben comprender es que el paciente se olvida de su organismo no le ha avisado, su sistema inmunológico no le ha dado que sospeche que algo le pasa. O si no, el paciente se ha automedicado porque le irritaba y todo, o porque orinó sangre una vez y se perdió, o si no, cuando el médico le pidió, como ya no siento nada, yo estoy bien, yo no voy a gastar, o si no, si el paciente es el líder,
no me dan cita, yo no voy a gastar, yo he trabajado 40 años y el 10 me tiene que dar todo. Muy mal, penosamente, ustedes dirán, y todos quizás pensamos así, que tiene, como el verbo que repito, obligación, me tiene, pero ustedes, ustedes futuros médicos son los que van a cambiar, Dios mediante, ojalá así sea, que no sea ser un sueño de nosotros, cómo se maneja la salud. Y, y siempre les comento y les digo hasta la actualidad, tener salud cuesta, toca a veces invertir poco o mucho para estar sano, para sanar, para aliviar un problema del que ninguno está libre porque así es la naturaleza humana, no es perfecto ni somos eternos. Entonces, bueno, esto es comentar solamente que los tumores de vejiga se propagan por vía linfática y puede llegar a los pulmones, puede ir al hueso, pero todo es un proceso lento que se instala, no es que de la noche a la mañana llegamos a esta situación. Ahora, normalmente, como está aquí en este dibujito, el examen que nosotros hacemos siempre, el tratamiento que vamos a aplicar siempre es la resección transuretral del tumor de vejiga, que es un procedimiento que, como ustedes pueden observar en el dibujo, entramos con un aparato, un endoscopio a través de la uretra masculina o femenina, vamos a observar la vejiga y vamos a extraer en fragmentos muy pequeños todo el volumen que podamos. Hay casos que se extrae todo lo que se pueda, porque no podemos pasar horas sacando pedacitos porque es un tumor grandote, pero si tomamos, resecamos lo que más podemos resecar para hacer el estadiaje. En la resección transuretral usted puede extraer el tumor, puede tomar la base, es decir, donde estaba sembrado, donde está naciendo el tumor. Eso lo hace el estudio histológico, le va a decir, está infiltrante, no está infiltrante. Y de acuerdo a ese resultado, por eso que usted siempre decimos, tiene que llevarse bien con los patólogos, porque uno empieza, doctor, y los doctores, las colegas que dicen, no podemos equivocar, no nos presiona, tenemos que hacer estas pruebas, hasta que después, a ver, esto tiene el paciente. En base a ese informe, es el futuro del paciente. El futuro, porque si lo dice es superficial, repito, haga la fiesta, va a pasar, va a poderse controlar ese tumor. Pero si me dice infiltrante, tenemos que tomar otras alternativas terapéuticas ayudantes para que el paciente se detenga el tumor, trate de quedarse allí. Y ahí viene una serie de procedimientos que todavía en este momento no se los vamos a comentar. Pero la resección transuretral, esa cirugía se hace aquí y en el mundo entero donde hay urología. La resección transuretral, en este caso el tumor de vejiga, es un método, esa es la piedra angular del tratamiento, sacar todo el tejido. ¿Por qué? Muchas veces sacamos todo el tumor y el paciente ya no tiene hematuria, el paciente va a tener el resultado histopatológico y le vamos a brindar un tratamiento complementario. No puede el paciente ser operado y olvidado. Ahí está manejando mal el paciente, el médico que lo ve. Lógicamente, que el paciente también, hay unos que tienen una conciencia clara de lo que les pasa y tienen apoyo. Otros pueden tener conocimiento y comprenden su situación, pero tienen apoyo en su entorno familiar y muchas veces no tienen apoyo en las instituciones donde ellos han aportado o no tienen apoyo por el ministerio. ¿Por qué digo eso? Porque ningún tumor de vejiga que se opera queda dado de alta y queda solucionado el problema sin un tratamiento complementario. Un tratamiento que ayude a garantizar que no surja otra vez
sí, por segunda ocasión, un tumor de vejiga. Esto es ahora, en la actualidad, desde hace unos años, un problema muy serio, muy serio. Lógicamente, capaz usted nunca ha escuchado, porque no es la gripe, es un tumor de vejiga que es esporádico, es esporádicamente presente en unos pacientes. Pero lo que sí le puedo decir que para nosotros representa en la actualidad representa un incremento de estos tumores en pacientes jóvenes. Y también cuando han venido pacientes adultos mayores con tumores infiltrantes, la calidad de vida que van a tener ellos a futuro es bien dura, muy difícil, que necesitan visita constante a hospitales y apoyo familiar, porque en algunos casos hay que sacar toda la vejiga. Bueno, ese es ya un tumor infiltrante. Hacer derivaciones urinarias, y el paciente ya no va a miccionar en forma natural, sino que va a vivir con una nefrostomía o va a vivir con una ureterostomía. Bueno, hay una serie y variantes terapéuticas para los cánceres infiltrantes de vejiga. En el medio, si el paciente tiene un tumor superficial comprobado después de una resección transuretral, nosotros hace más de 25 años iniciamos un tratamiento que está reportado en el mundo entero, que se lo sigue usando en el mundo entero. Acá ya no lo podemos usar. Acá ya no lo podemos usar. ¿Por qué, doctores? Ah, no tenemos que hablar en la política, pero lo voy a comentar. Yo sé que a usted estas situaciones no les interesa, pero como cultura médica, como cultura general, usted debe saber que nosotros usábamos esto, la inmunoterapia para el tumor de vejiga. Entonces, cuando no tenga nada que hacer en algún momento y se canse de ver películas, no tengo clase, entonces busque ahí y busque usted tratamiento del cáncer superficial de vejiga en internet, que ese es para la información para la comunidad general, no para ustedes. Pero como ustedes no son especialistas, pero para que tengan una información o corroboren lo que yo estoy haciéndoles perder su tiempo al escuchar esto. Bueno, hay inmunoterapia y quimioterapia. La quimioterapia se usan desde hace más de 40 años, una serie de productos que hicieron bien, pero había muchos efectos colaterales. Ahora se usa en el medio la mitomicina, en el mundo entero se usa la mitomicina, que es un producto que va a tratar de inhibir el desarrollo de células tumorales en la vejiga cuando se trata de un cáncer superficial. Y hace como 25 o 30 años se probó la inmunoterapia. Y la inmunoterapia es el uso del bacilo Calmette-Guerin, que se va a elaborar se llama la oncovacuna, onco, de cáncer, ¿no? Oncovacuna. Entonces, la oncovacuna consiste en su interior, en la ampolla, hay unas unidades de los bacilos atenuados que están congelados en una ampolleta que nosotros vamos a inocular en la vejiga diluidos. Es decir, en resumen, la ampolla de oncovacuna la diluíamos en 60 centímetros de solución salina, se la poníamos en la vejiga y iba a haber una respuesta inmunológica. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se llama? Ustedes en inmunoterapia tienen que ver cómo se llaman estos elementos que van a ver una respuesta frente a algo extraño. Nadie me dice cómo se llama eso. A ver,
Los linfocitos T. Los linfocitos T. Verán, le resumo. Diluimos los bacilos atenuados que están congelados. No se puede romper la cadena de frío. Entonces llegan a nosotros en un termo, le colocamos la vacuna, la oncovacuna, y le decimos al paciente, no puede orinar 1 hora. El único requisito que tiene el paciente cuando se va a poner es que no tiene que tener hematuria ni microscópica ni macroscópica. ¿Por qué? Porque si está con hematuria, al poner usted los bacilos atenuados, van a entrar por el vaso que está produciendo la hematuria, van a entrar el torrente de bacilos de la tuberculosis y va a causar un problema con la tuberculosis, le va a dar tuberculosis al paciente. Entonces, el requisito es ser hematuria. Por eso, nosotros lo resecamos, a los 15-20 días le pedimos un examen. ¿Está listo? Si no hay, y le ponemos la inmunoterapia o la quimioterapia. Es un proceso, pero penosamente tengo que comunicarles a ustedes que en nuestra ciudad de Guayaquil existió un instituto que se llamó Leopoldo Izquieta Pérez, que queda frente a un hospital que ustedes le llaman de infectología, que queda al terminar la calle Julián Coronel y va a llegar usted a la zona del estadio, el comisariato a la derecha, un monumento que hay a la izquierda. Bueno, quizás los que conocen aquí tienen una idea y los que no, pues se tienen que preguntar y orientarse dónde está para que sepan algo de cultura general de la medicina de esta provincia. Bueno, el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez cumplió una gran función hasta hace 8 años, que el régimen anterior del señor que está prófugo la dividió, la cerró. El Instituto Leopoldo Izquieta Pérez se formó con recursos del caballero médico Leopoldo Izquieta Pérez y de otras personas que hace 10 décadas atrás eran benefactoras y querían el desarrollo de la salud y el beneficio de la comunidad que habitaba en esta zona. Nunca dependió de fondos del Estado. Le digo algo de historia. Aquí existe una calle hacia el sur que se llama Noguchi. Y usted debe saber que esa calle Noguchi ese nombre lo lleva de un científico que se llamó Hideo Noguchi, japonés. El señor Noguchi vino hace más de 60 años a esta ciudad para hacer un estudio, porque aquí el asunto sanitario, como puerto, como ciudad cerca del Golfo del Río Guayas, había un asunto de la canalización, el asunto del agua. Bueno, entonces el señor Hideo Noguchi vino a hacer un estudio porque hubo la fiebre amarilla. El señor Hideo Noguchi, un médico japonés, tuvo un apoyo para sus estudios con el señor, con el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. Se llamaba Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Entonces, él, al recibir el apoyo aquí para sus estudios, tiene una fundación en Japón, y entonces hizo un convenio de beneficio económico para el instituto, donde anualmente el instituto recibía un dinero y aparte de eso realizaba los contactos para los médicos que laboraban en el Instituto de Leopoldo Izquieta Pérez, hagan sus pasantías o hagan su capacitación o su posgrado en diferentes especialidades como virología, bacteriología, hematología, patología, medicina tropical y otras especialidades. Y en esas décadas de atrás, muchos médicos de la costa, Serrano, Moreno, Negro, lo que usted quiera, se podían ir a hacer una capacitación con el apoyo de la Fundación Hideo Noguchi,
que aportaba o hacía los contactos para que los médicos se capaciten en diferentes especialidades como virología, epidemiología. Pero, y entonces, hace 25 años, con los trabajos que nosotros, tengo que decirlo personalmente, iba al instituto, hablamos para que elaboren la oncovacuna. ¿Por qué? Porque el Instituto de Higiene elaboraba la vacuna BCG que se pone a los niños neonatos con la inyección de la prueba de la tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis se lo pone, y muchos de ustedes quizás todavía tengan la marca en el deltoides derecho. Se la hacía allí, en ese instituto. Entonces después el instituto, con los trabajos de afuera, y comenzamos a hacer la oncovacuna, que es la BCG, como está aquí el dibujito, y aplicamos a los pacientes, y todavía puedo comentar que existen pacientes que nosotros les aplicamos la oncovacuna por un cáncer superficial de la vejiga, que todavía están vivos. Pero el señor Correa dividió, separó, cerró el Instituto de Higiene y ya no se elabora ni las vacunas para los niños ni las vacunas de la BCG. Pero qué coincidencia que al cerrar el Instituto de Higiene al mes vino una industria farmacéutica extranjera y ya puso la vacuna, ya puso la quimioterapia, que es la mitomicina, y cada ampolla vale $140. Ya, perfecto. Ya concluyo. Entonces, mire el mal que nos ocasionó, caballeros, doctores y doctoras. Ya no hay la BCG. ¿Y saben cuánto costaba? Primero fue gratis, pero en los últimos años, antes que se desapareciera, costaba $3. ¿Saben ustedes cuánto vale una BCG en Alemania? Este dato es del 2009. 2009 costaba, la última vez que visité, costaba 103 euros. Y no la paga el seguro de salud de ellos, sino que el alemán tiene que gastar de su bolsillo los 103 euros por cada inoculación, que se inicia con una semanal, 6 semanas, luego una por mes, 6 meses. Y así la oncovacuna actúa como una confusión. Vienen los leucocitos T y van a reaccionar frente al bacilo de tuberculosis y se lo van a llevar, lo aniquilan. Y por confusión, las células tumorales que pueden estar en los márgenes donde hubo un tumor superficial son destruidas. Eso de la confusión y demás, tienen que haberlo ustedes leído en inmunología, o tienen que haberlo leído en bacteriología. Entonces, es por confusión que las células naturales, como los leucocitos T, van a destruir a los bacilos atenuados de la tuberculosis, que se activan al quitarle la congelación y ponerlo en solución salina, y se llevan las células tumorales que pueden estar en la base donde surgieron. Y eso ha sido un tratamiento que existe, que se aplica, pero ya en nuestros medios no podemos tener a disposición esta oncovacuna, así como ustedes quizás han escuchado, porque ya tuvo un ahijado y dice que no consigue la vacuna de la primera infancia. ¿Por qué? Porque muchas vacunas se hacían allí para cuando el niño nacía, o traían directamente por medio del Instituto de Higiene para la inoculación de los neonatos. El gobierno del este señor, alguna vez, como frecuenté mucho por la oncovacuna, escuchaba que la Fundación Hideo Noguchi anualmente emitía un dinero, que será $25-30,000, ¿no? Y tenía un apoyo grande. Entonces seguramente este señor y sus amigos pensaron, aquí nos quedamos con este dinerito extra, ¿no?, para los chocolates. Pero la Fundación Hideo Noguchi le hizo una mala seña y le dijo, no, el convenio era con el Instituto Ecuatoriano, el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez. Ya no hay ningún apoyo económico.
entonces no pudieron gozar del beneficio que una vez muy loable se lo aplicaba para el beneficio del Instituto Leopoldo Izquierdo Pérez. Y sobre esto comento también lo siguiente: ustedes tienen que saber que existió una institución que se llamaba Liga Ecuatoriana de Tuberculosis, que era LEA, fundada aquí en esta provincia. Y hay hubo un hospital que era está en las faldas del cerro, atrás, aquí cerca de los canales, de las antenas del canal de televisión, que fue cerrado también. Y sabían ustedes, doctores, que lo cerraron. Y los antituberculosos, los fármacos contra la tuberculosis, eran distribuidos en forma gratuita por ese sitio, por ese hospital. ¿Y quién cree que mandaba los fármacos? Un convenio que tuvo LEA desde hace años con una fundación de Canadá que mandaba los medicamentos gratis y LEA los distribuía gratis. Entonces, cuando cerró LEA, la fundación, el Estado dijo: ¿cuándo nos manda? Nunca, porque eso era con Liga Ecuatoriana de Tuberculosis. Entonces, ahora el Estado tiene que comprar, gastar para beneficiarse en la compra y venta de fármacos. Eso es lo que ustedes, bueno, los que han escuchado me disculpan si hago estos comentarios, pero es lo que hemos vivido nosotros en cuestión de la salud para beneficiar a la comunidad. Nos dejaron sin la oncovacuna, nos dejaron sin las drogas antituberculosas, que el Estado no invertía, que es obligación del Estado invertir en eso, pero aquí no invertía. Ahora ya lo tenemos a la mano. ¿Y qué pasa con los tumores de vejiga, doctores? Cuando tenemos los superficiales, decimos: tiene que conseguir la mitomicina, y empieza el peregrinar, y no hay, porque tienen que gastar, se tiene que comprar 6 ampollas de 140, una vez por semana, luego una vez por mes, 6 meses y controles. Entonces necesitan gastar como $1.500, $1.600, y honestamente no está a la disposición esa cantidad de dinero para los pacientes que nos consultan en este centro hospitalario. Entonces tenemos que decirles: pues no se pueden poner, tienen que ver cómo lo consiguen, porque no hay otra opción. Cuando teníamos la oncovacuna, cobraban $3.20, y los mandábamos a ver con un frasquito, en un termo, y nosotros lo inoculábamos en este hospital. Bueno, esto de acá, ahí nos vamos a quedar por ahora, y seguiremos hablando de los cánceres más infiltrantes y otro tema la próxima clase. Por ahora, no más. Ok, doctores. Gracias, doctor. Ok, hace bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor, que esté muy bien. Dígame. Gracias, doctor. Ok, pasen bien. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Ok, buenas tardes. Gracias, doctor. Ok, buenas tardes. Buenas.